Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes nuevamente. En primera instancia, agradecer a la Universidad Central por la oportunidad brindada para poder dar a conocer un poco de conocimiento y experiencia que he podido adquirir entre los años de profesional que llevo al momento. Como decía Luis, soy profesional en el área financiera, contable, y actualmente desempeñando otro tipo de funciones, no tanto en el área contable como tal, pero sí viendo de cerca siempre el proceso de la gestión en general de una empresa, ¿no? Entonces, el tema que vamos a abordar hoy lo hemos denominado como técnicas contables en tiempo de crisis. Un tema muy importante por la actualidad que está pasando todas las empresas. No voy a hablar mucho de temas teóricos, temas técnicos, sino voy a conversarles, voy a transmitirles mi experiencia y cómo puede ser aplicada por ustedes en sus diferentes fuentes laborales, en sus empresas, en el caso de algún emprendimiento o alguna empresa que tengan, y bueno, que les pueda servir como un punto de orientación para lo que ustedes vean necesario, ¿no? Entonces, el tema lo hemos dividido en 4 puntos. La función del contador en una empresa, entendiendo como contador no necesariamente a un profesional contable, por si acaso, no un contador general en sí, sino un profesional financiero que, de acuerdo a la dimensión y al tamaño de la empresa, puede ejercer no como contador, sino como puede ser un gerente financiero, un gerente administrativo financiero o en general un gerente de contabilidad, ¿no? O subgerente o jefe. Entonces, esas funciones no necesariamente las realiza en todo momento un contador. Entonces, vamos a comentar un poco de eso. Vamos a hablar del presupuesto y su forma de control. Vamos a hablar un poco conceptualmente qué es un presupuesto, cómo se lo elabora y algunos otros temas al respecto. Los ajustes presupuestarios en tiempo de crisis, bueno, las cosas más duras que tiene que hacer un contador, que es ajustar el presupuesto para, obviamente, mejorar la gestión y el resultado de la empresa, ¿no? Y vamos a hablar también de las técnicas y análisis de maximización de ingresos y gastos, reducción de gastos, ¿ya? En esto vamos a centrar un poco más el tema en sí, lo que se tiene que hacer en una crisis, que es algo que vamos a vivirlo, ya lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, vamos con el primer punto. Primer punto, la función del contador en una empresa. Como les decía, esta función en la actualidad no está dada necesariamente a un profesional contable, sino a un profesional financiero, el cual puede ser desempeñado por un auditor financiero, un contador público. He visto casos de administradores de empresas que Bueno, aparentemente ha tenido un problema técnico el licenciado Iturri. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Ahí está nuevamente. Bueno, hola, perdón, mil disculpas, la señal. ¿Me escuchan? ¿Me llegan a escuchar? Sí, se escucha. Gracias, mil disculpas. Como les decía, va por el tema de la función del contador. Lo más básico, lo más elemental
va con el tema, todo el tema de registros contables que realizan, los obligatorios por el Código de Comercio, libros diarios, libros mayores, que desembocan en la elaboración de estados financieros, los obligatorios, estados, balance general, estado de resultados, de situación de patrimonio y, bueno, de flujo de efectivo. Esas son las funciones básicas y constantes que hace el contador en una empresa. Pero a eso, en la actualidad, ya en el campo ya laboral, la contabilidad también traspasa ya al área administrativa. Es por eso que muchos profesionales en la materia han escrito sobre la contabilidad administrativa ya. ¿Y qué es la contabilidad administrativa? Es la generación de informes, de reportes, de toda la información contable que se ha podido registrar en su momento, ¿no? Es la generación de reportes que solicita la alta gerencia o necesita la alta gerencia para poder tomar decisiones de manera adecuada, ¿ya? Estos reportes pueden ser situaciones de ventas, estado de cuentas, cuentas por cobrar de manera muy elaborada, cuentas por pagar, un estado de inventarios, de diferentes, bueno, de acuerdo a la necesidad que tenga cada profesional, ¿no? Perdón, o cada empresario, cada gerente o la máxima autoridad de la empresa, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que ahora realiza también el contador, que muchas veces al momento del proceso de estudio y capacitación de un profesional no tiene mucho conocimiento o no tiene muchas pautas de cómo va a realizar estas actividades, pero generalmente son a requerimiento y a necesidad de la alta gerencia, ¿ya? Con todos estos conocimientos, con todo este relevamiento de información, el contador o el contador en sí tiene la capacidad de realizar un control de gestión financiero, un control administrativo, ¿no? Siendo el control financiero, perdón, el control de gestión financiero, poder realizar gestión de control sobre la situación financiera de la empresa. Porque un ejemplo les pongo, una empresa puede tener un excelente desempeño de ventas, ¿ya? Que en el estado de resultados va a mostrarse así, ¿no? Con unas ventas exitosas, pero ya la gestión financiera te puede mostrar en todo caso que si esas ventas han sido realmente efectivas o en todo caso han tenido efecto financiero para la empresa. Quiero decir con eso que puedes tener un excelente desempeño de ventas, pero ¿qué sucede si todas tus ventas las haces al crédito? ¿Ya? Entonces ahí tienes un problema ya en flujo de efectivo. Entonces, con el control financiero, lo que hace un contador generalmente es conocer la situación de recursos financieros, en este caso, dinero que cuenta en caja para poder realizar otro tipo de actividades o hacer pagos a proveedores, lo que vea conveniente, ¿no? Y en la parte administrativa está la gestión de control de personal, la gestión de todo el control administrativo, de la gestión impositiva, la gestión con los entes reguladores, con los entes, vale decir, AFPs, cajas y todo ese tipo de situaciones que no son necesariamente contables, pero sí tienen que hacer ese tipo de funciones, que en el proceso de capacitación profesional, ese tipo de cosas también son parte de la enseñanza, ¿no? Bueno, con toda esta información que tiene el profesional contable, tiene una capacidad de asesoría para la alta gerencia, ¿no? Entonces, un contador ya no es un contador de los años 70, 80, ¿no?
un contador tiene ahora la capacidad y tiene la obligación en muchos casos de asesorar a la alta gerencia en base a la situación financiera que tiene la empresa, porque ellos, el contador, como se dice muchas veces, el corazón de la empresa, entonces conoce todo lo que está sucediendo, ¿ya? Y conoce de manera directa o indirecta, pero esa información, ese conocimiento de información le da la facultad de poder asesorar a la alta gerencia. Entonces, es muy importante poder englobar todas las situaciones que hace la empresa dentro de la contabilidad. ¿Okay? El siguiente punto que quiero conversar es el presupuesto y su forma de control. Como les decía, no voy a hablar aquí de temas teóricos, de definiciones académicas sobre el concepto de presupuesto, pero podemos decir fácilmente que un presupuesto es la elaboración, es el cálculo anticipado de ingresos por ventas, por servicios, de acuerdo al tipo de empresa que se tenga, y comparados contra los gastos que tiene la empresa, para al final llegar a tener un resultado el cual va a ser el objetivo, la meta de la gestión, ¿no? Entonces, este proceso de elaboración de presupuesto tiene varias fases, ¿no? Dentro de las cuales podemos decir que se tiene que hacer un relevamiento de información. Para que vean, la información contable es básica para todo esto. Entonces, se tiene que tener conocimiento de toda la información que realiza en la contabilidad, la información de ventas, la información de gastos. No les quiero mostrar a otra, es diferente. Entonces, es de acuerdo a la situación de cada uno, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre debe tener hola. Perdón. Entonces, debe tener una comparación entre gastos e ingresos. Si estamos hablando de una empresa industrial, tiene que estar el área de producción, el área de compras, de adquisiciones, en fin. Mientras más personas y profesionales participen en la elaboración, va a ser más acomodado a lo que necesita la empresa de la gestión, y va a salir más asentado, ¿no? Un presupuesto, por si acaso, lastimosamente, nunca va a llegar a ser exacto, en muy buenos casos a bajar, ¿no? Los gastos, ¿no? En ese caso. Bueno, como les decía, para la elaboración de ese presupuesto tienen que participar diferentes profesionales, diferentes áreas de la empresa, que deben brindar información y requerimientos de inversión, ¿no? Diferentes cosas que puedan ver necesarias, las cuales tienen que ser plasmadas para que no llegue a entorpecerla, no llegue a ser una información sesgada, ¿no? Tipos de presupuesto. Bueno, como tipos de presupuestos podemos mencionar a tres básicos. Los presupuestos rígidos. Esos corresponden a presupuestos donde no existe la posibilidad de cambios en su estructura y su composición. Generalmente este tipo de presupuestos son elaborados y diseñados para empresas gubernamentales, para el gobierno, donde un presupuesto no puede ser modificado si no es por una ley o alguna instancia superior, ¿no? Tenemos presupuestos flexibles o variables, los cuales son generalmente aplicados en general, en todo caso, para las empresas privadas. ¿Y cuál es su característica? Que esta puede variar de acuerdo a su situación, a la situación que está pasando la empresa, o la situación o la economía en general. Es el caso que estamos teniendo ahora, ¿no? Vamos a ver en el siguiente punto. Luego
tenemos presupuestos expectantes o exigentes, los cuales consisten en dos, se separan en dos tipos en todo caso. Los presupuestos base cero, donde, bueno, esa es la forma más exigente de tener un presupuesto, donde no existe una base de gasto, pero sí una base de ingreso, ¿ya? Entonces, todo gasto debe ser revisado y autorizado por las instancias que correspondan. Si bien es un proceso muy burocrático, llega a ser efectivo en cierto tipo de empresas, ¿no? Principalmente en empresas pequeñas, donde la máxima autoridad puede ser el mismo empresario, el dueño de la empresa, y bueno, necesita conocer en qué se está gastando o invirtiendo, ¿no? Luego tenemos un presupuesto incremental dentro del presupuesto exigente, el cual consiste en, de forma muy sencilla, realizar, comparar lo que se hizo el año pasado, lo que gastó el año pasado o la gestión pasada, con lo que se quiere gastar ahora, ¿ya? Entonces, y tener como un punto de comparación, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación de los tipos de presupuestos, ¿ya? El control presupuestario. Bueno, el control presupuestario consiste en, es una herramienta, básicamente. El presupuesto, al ser una herramienta de control, el presupuesto debe ser controlado de manera permanente, de manera periódica, la cual debe ser reportada a las instancias más altas de la empresa, la cual tiene que practicar el tema de la planificación, la coordinación entre todas las áreas para poder revisarlo, ¿no? Entonces, el control presupuestario va en el sentido de conocer los resultados de la gestión, ¿ya? Comparar lo que se tenía presupuestado, lo que se quería obtener versus lo que se ha obtenido, y en base al resultado que se llegue a obtener, realizar planes de acción que pueden ser de lo más sencillos hasta los más exigidos para la alta gerencia, ¿ya? Y bueno, todo el control presupuestario presentado hacia la alta gerencia debe ser realizado con reportes de cumplimiento. Estos reportes de cumplimiento son elaborados por el área contable para que conozcan todos los interesados sobre la situación presupuestaria de la empresa, ¿ya? Eh, Vamos a hablar de los ajustes presupuestarios en tiempo de crisis. Bueno, ahí quería hablarles un poco de qué es una crisis económica. Una crisis económica, bueno, la crisis en sí es una fase de todo el ciclo económico. Como ustedes deben conocer, el ciclo económico está compuesto por la expansión, tiene el auge, que es el pico máximo que puede tener una empresa, luego viene un proceso de recesión y un proceso de depresión para nuevamente tener un proceso de expansión, ¿no? Entonces es un ciclo constante. Entonces, la crisis económica es, bajo esos conceptos, la crisis económica es una situación prolongada de una recesión, ¿ya? Es cuando la recesión, la etapa de baja del ciclo económico se prolonga más allá de lo estimado. Entonces, ¿y cuáles son las alertas que se tienen? Empieza a existir cierre de empresas, existe un incremento en el desempleo, un descenso en la inversión, diferentes otros tipos de cosas que se ven en la economía de un país o de un mercado, en la cual, bueno, la gerencia, la alta gerencia debe tomar acciones, ¿no?, al respecto. En ese sentido, la acción que todas las empresas realizan son ajustes presupuestarios para las crisis, ¿no? Entonces, se inicia con la revisión de las partidas presupuestarias, se revisa tema por tema, partida por partida, donde se analiza la situación del desempeño que tiene la empresa. Podemos hablar de los ingresos, cómo le está yendo los ingresos, cómo está yendo los gastos, que en el siguiente punto lo vamos a hablar un poco más ampliado. Pasando después a una consolidación de toda esa información, de todas las definiciones que se lleguen a tener en esa revisión de las partidas, se tiene que elaborar un nuevo presupuesto. Este nuevo presupuesto
es es la nueva hoja de ruta de la empresa en adelante, hasta terminar la gestión o dependiendo por cuánto tiempo se lo haya definido, ¿no? Entonces, esa llega a ser el nuevo presupuesto, el cual va a ser la base para que se pueda iniciar las operaciones de una empresa, ¿ya? Como parte del proceso de implementar este nuevo presupuesto, se tiene que prever que exista una comunicación a todos los entes interesados, ¿no? Dentro de la empresa y fuera. Por ejemplo, fuera de la empresa podemos hablar a los proveedores, ¿no? Que ya no ya no vamos a tener una misma cantidad de compra, de adquisiciones de lo normal. También se puede comunicar a los clientes, que sería lo más exagerado, un incremento en las tarifas, que sería lo que no se quiere, pero ese tipo de cosas también tienen que ser comunicados como resultado de la crisis que está viviendo una empresa, ¿ya? Posteriormente, de esa comunicación, se tiene que comunicar al personal interno de la empresa, a las áreas responsables para que sepan en qué cosas, en qué partidas se han recortado o sean examinados o reprocesados los presupuestos asignados originalmente. Entonces, y posteriormente operativizar esos ajustes, ¿no? Va a haber planes de acción de diferente tipo, según la empresa, según el área, las cuales van a poder operativizarla de manera adecuada, ¿ya? Eh, el cuarto punto que quiero hablarles son las técnicas y análisis de maximización de ingresos y reducción de gastos, ¿ya? Cuando hablamos de esto, los ingresos siempre tienen la característica de ser maximizados, ¿ya? Entonces, nunca vamos a buscar la forma de reducir los ingresos. Por contrario, los gastos se busca que se reduzcan, ¿no? Entonces, dentro del análisis de ingresos que debe realizar una empresa, debe analizar el incremento de las ventas, ¿ya? Viendo cómo podemos incrementar nuestras ventas, incrementando nuestra producción, incrementando nuestro pool de vendedores, incrementando inclusive incrementando el precio de venta, ¿no? Entonces, ese análisis debe ser revisado por todos los actores que tomen decisión en la empresa para que esas decisiones no tengan un impacto negativo en la empresa, ¿ya? También se debe analizar dentro de los ingresos la diversificación de mercados y productos. Podemos hablar acá ejemplos de empresas un poco más pequeñas. Podemos hablar de empresas de servicios, donde la empresa debe pensar en diversificar sus productos y mercados. Podemos hablar ahora de una empresa contable, ¿ya? Alguna empresa mediana que se dedica netamente al servicio de auditoría externa, ¿ya? Entonces, podría diversificarse en realizar otro tipo de consultorías. Podría ser consultorías al proceso de ventas, consultorías al proceso de producción, consultorías con el objetivo de generar otro tipo de ingresos adicionales al recurrente que tiene la empresa, que es el tema de la consultoría externa, ¿ya? Muchos dirán que ese tipo de auditorías se llaman auditorías especiales. Sin embargo, se tiene que entender como un producto adicional, ¿no? El tema es ese, llegar a tener un producto adicional para inclusive ofertarlo a otros mercados, porque generalmente las empresas que solicitan servicios de auditoría externa son empresas grandes. Entonces, si se ve como mercado objetivo empresas medianas y pequeñas, se podría hacer otro tipo de consultorías a menor escala y a menor precio, con la finalidad de poder llegar a ese mercado también, ¿no? Importante también dentro del análisis de ingresos, analizar y realizar un cambio de estrategia de ventas, ¿ya? Dentro de las ventas puede existir promociones, se tiene que aplicar diversificación de productos. Hablaremos de un ejemplo de un restaurante. En un restaurante se debería
cambiar de estrategia de venta, tal vez con productos o con platos o bebidas típicas por día. Un día lunes un tipo de comida, un tipo de bebida, día martes con horarios, con tal de que esa estrategia pueda ser interesante para los clientes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que analizar y definir dentro del proceso de maximización de ingresos, ¿ya? Dentro del análisis de costos y gastos, en primera instancia, como deben conocer todos ustedes, el análisis de costos y gastos, lo separo así porque el costo es muy diferente al gasto, como deben saber ustedes. El costo forma parte de un producto, forma parte integrante del producto y del precio del producto, en cambio el gasto no, el gasto es una erogación adicional a lo normal para que funcione la empresa, ¿no? Entonces, dentro de los análisis se deben analizar los costos de producción. Se debe analizar el costo de producción de algún proceso para poder, según la capacidad y la magnitud de la empresa, aplicar tecnología, que eso es a lo que tienden todas las empresas, mejorar las ventas, tal vez aumentar o disminuir el pool de ventas o disminuir las comisiones, lastimosamente analizar la disminución de comisiones que puedan generar los promotores de ventas y, bueno, y analizar también los servicios que pueden llegar a tener, ¿no? Como dentro de los costos de producción, puedo dar un ejemplo importante, que les decía, el cambio el cambio de forma de producir. Nosotros realizamos el recuento de dinero, elaboración de paquetes de billetes, los cuales son realizados manualmente. Para los que no tienen conocimiento al respecto, un paquete de billetes está formado por 1000 piezas del mismo corte. Entonces, ese dinero tiene que ser recontado y verificado por alguien, ¿no? Entonces, eso de valores, están viendo la opción de implementar máquinas que realicen ese tipo de selecciones. Máquinas que puedan suplir la mano de obra, las personas, para poder disminuir un poco el costo fijo que son salarios, ¿no? Entonces, el análisis del contador y todo el proceso tiene que llegar hasta ese nivel para poder transmitir y orientar ¿no? a la alta gerencia. Dentro del cambio de la estructura de gastos, también se debe analizar qué tipo de gastos se están utilizando, qué tipo de erogaciones tiene la empresa, para que la misma pueda ser cambiada, no pueda tener otro tipo de funcionamiento. Lo más común es los gastos de papelería, los gastos de impresión. Ahora está de moda el tema de la tercerización de ese tipo de gastos, donde la empresa se beneficia con la tercerización de impresoras, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, donde la empresa ya se evita el costo de mantenimiento, el costo de la depreciación, el costo de los insumos que utiliza una impresora. Entonces, haciendo ese análisis, el profesional tiene que tener la capacidad o tiene que tener el conocimiento de orientar a la alta gerencia para realizar ese cambio de estructura. ¿No? Para poder tercerizar y alquilar. Este proceso de priorización de gastos debe considerar un análisis de toda la estructura del gasto y definir qué gastos son necesarios, qué gastos no son necesarios para la gestión de la empresa. Ahí se van a depurar gastos que muchas veces
veces no lo conocía la alta gerencia, inclusive el contador dentro de una estructura grande, ¿no? Entonces, esta proyección de gastos debe estar dada de manera clara con con el objetivo de no afectar, obviamente, al desenvolvimiento de la empresa, ¿no? No puedes agarrar y recortar de manera brusca todo un presupuesto, sino que verás a reducir un cierto porcentaje de lo que se ha asignado o, en definitiva, cambiar o fusionar gastos, presupuestos para poder afrontar la gestión. ¿Ya? Bueno, esos son los puntos que quería conversar con Estimado Osman, ustedes. disculpa, bueno, Sí, Luis. se va a cortar esto en unos segundos más y quisiera pedirles por favor a los participantes que nos volvamos a conectar porque ya el licenciado Iturri está en la parte final y con seguridad algunas personas deben tener algunas consultas y bueno, nos despedimos posteriormente. Todos nos conectamos con el mismo identificador, con el mismo ID. Les he pasado por chat también, lo pueden ver y ya no le he puesto contraseña, así que por favor, si son tan gentiles, se reconecten un minuto más para la última parte. Gracias. De acuerdo.